La noche se cernía sobre la colina. Los últimos rayos del atardecer palidecían ante la llegada de la noche. La luna dejaba entrever su tenue reflejo, dando pie a los que esperaban su salida para sucumbirse a los rituales que se hacían durante su presencia. Al otro lado de la colina se alzaba la abominable fortaleza Setze, antiguamente habitada por los únicos nobles de la comarca. El barón Ferenc Nadasi, apodado el Caballero Negro de Hungría por su fiereza en el combate, y su reciente esposa, la condesa Bathory. Varios lobos aullaban a la noche alrededor de la fortaleza, amedrentado a todo aquel que se intentara adentrarse más allá del castillo. Incluso pasados los años, sus sombras se perfilaban al unísono de la luz de la luna. La anciana se acerca a la pequeña ventana de la guardilla donde duerme y cuelga un crucifijo sobre la contraventana. Temblorosa, limpia el vaho del cristal con su mano arrugada. La noche ya se había adentrado del todo y, aquejada de fuertes dolores de huesos, se dirige a dormir. No olvida bordear los pies de su cama con una ristra de ajos y unos crucifijos a los dos lados de la cabecera de su cama. Aunque su enfermedad le dice que le queda poco tiempo entre los vivos, desea que sea Dios quien se la lleve, y no ese ser de la noche que vivió desde entre nosotros. Ya no se trata de simples supersticiones. Echando el último vistazo a la noche, y mientras se hace la señal de la cruz, ve cómo desde el pueblo se podía ver una peculiar oscuridad, más allá de la noche, y que se posó sobre el castillo de Setze, como una densa niebla desde que llegó ella. No habían pasado los suficientes años como para olvidarla. En ese tiempo fue cruel con la ahora vieja doncella. Su memoria no le juega malas pasadas para poder olvidarlo. Pocas cosas le enseñó la condesa cuando fue a servirla, pero leer y escribir fue lo único bueno que sacó de aquellos años de infierno. En este testimonio de una de las doncellas de Elsebeth Bathory, la condesa sangrienta, hasta el momento solo se ha conocido lo que las crónicas han hablado de ella, leyendas y algunos testimonios obtenidos tras los juicios a los que sometieron a la corte demoníaca de la joven condesa. De ese demonio que habitó la tierra durante varios años y que moró en el castillo de Setze. Lo que vieron cuando llegaron a ese lugar no fue tan horrible como lo que estas páginas relatan, tratándose una de las doncellas que vivieron y trabajaron en ese terrible lugar. Durante aquellos días, el horror oscureció aquel lugar de sombras que lo habitaba ese demonio que había cobrado forma humana y que recorrió los oscuros y húmedos pasillos del castillo de la muerte. El diario que va a leer a continuación se encontró en una de las paredes de esa casa durante las obras de remodelación, y que los nuevos inquilinos, ya en el siglo XX, me hicieron llegar y que he guardado durante años en mi biblioteca. Por primera vez sale a la luz este documento tras llevar escondido en las paredes mohosas de una casa en ruinas. Fue supuestamente descubierto por la familia que había adquirido la casa nueva. Durante algunos años lo tuvieron en su poder y por supersticiones del lugar no quisieron sacarlo a la luz, ya que temían que abrirlo supusiera liberar algo que debía pertenecer dormido. Una mañana del mes de febrero, decidí pasear por uno de los senderos que llevaba al castillo. Allí crecían unas maravillosas setas que podía recoger para hacer algo parecido a un estofado de carne. La volví a ver allí mismo,
Años después de su llegada, volví a verla. Su imagen allí quieta me compungió. Las ardillas y las salamanquesas que corrían por los muros de piedra y barro del castillo habían corrido en dirección contraria al presenciarse en la entrada. El bosque guardó silencio ante su presencia. Parecía que ni las alimañas del bosque querían que supieran de su presencia. Era la condesa Bathory. Su visión fue como la de un mal sueño del que uno no se ha despertado aún. Vestía un vestido negro y largo, y le cubría un abrigo de piel de lobo negro. Le cubría la cabeza un sombrero negro del que caía un velo en tono negro que le cubría del sol y que apenas dejaba entrever la cara. Esperaba a que uno de sus criados le llevara su fiel caballo compañero de caminatas. Según contaban los leñadores, solía montar casi a diario, siempre que el clima se lo permitiera. El caballo era un pura sangre lusitana noble, pero fogoso, y su porte era grande y elegante, aunque no menos que su amazona. Sus ojos oblicuos, pero con una expresión viva y determinada, removía la tierra, preparándose para el trote. Tenía un pecho profundo y un costado bien desarrollado. El lomo fuerte y robusto quedaba finalmente ribeteado por unas líneas curvas que dejaban adornada por una crina densa, larga y suave de color negra, como el resto de su brillante pelaje. Tras la condesa Bathory le seguía su fiel compañía Dorotea. Se rumoreaba que más que doncella era una especie de bruja. Iba tras ella, enlutada también en un traje negro, cubierta por una capa negra y larga, con la cabeza cubierta por una capucha del mismo color. A medida que esa especie de comitiva fúnebre se acercaba a donde yo estaba, el haz de oscuridad que parecía envolverla iba viciando el aire de energía cada vez más agobiante. Durante ese momento en el que la condesa pasaba por mi lado, quise ser invisible. Desvié la mirada hacia el lado contrario para no encontrarme con sus ojos, ya que aún en la distancia se te clavaban en la espina dorsal, como cuando el escalofrío de terror recorre tu cuerpo. Oí como los caballos relinchaban tras reanudar el trote, y por fin pude observar con alivio cómo se alejaba entre la espesura del bosque. Cuando ya apenas escuchaba el trote de los caballos, al final del sendero donde me encontraba, decidí retomar mi tarea. La noche acaecía y se podía ver como los últimos pájaros que se atrevían a estar fuera de sus nidos permanecían con los ojos muy abiertos, como si tuvieran algo que temer después de los últimos rayos del atardecer. Los animales olían las tinieblas que envolvían aquel lugar desde que semejante alimaña humana llegó allí. Todo esto ocurría en la solitaria pero tranquila naturaleza, percibiendo a la vez la tensión que se podía oler en el aire. En el angosto castillo de Setze no había apenas servidumbre, en concreto doncellas. La condesa había exigido, debido a la escasez de servicio, traer a una docena de chicas para formar parte de su servicio particular. Las chicas provenían de pueblo, situado al final de la colina donde se alzaba la fortaleza. Las chicas, debido a las circunstancias de hambruna de la época, casi se peleaban entre ellas por formar parte del elitista servicio. La condesa ordenó a uno de sus chicos que salía a buscar leña y que se dirigía al establo a alimentar a los caballos, que acompañara a Dorotea al pueblo para buscar chicas. En su imaginación sátira
Dibujaba cómo aquel castillo sería la guarida perfecta para todo aquello que hasta el momento su mente no sucumbió y que llegaría a aficionarse. Todo iba a cambiar. Ideaba cómo las dulces sonrisas de las jóvenes doncellas adornarían aquel sombrío lugar con sus cancioncillas y sus risas mujeriles. Sin duda alguna, sería como si un haz de luz entrara en aquel frío lugar. A lomos de su caballo, Dorotea y su acompañante pretendían ponerse en marcha, cuando se vieron frenados por un grupo de campesinos que andaban en grupo cerca del castillo. Próximo a ellos pasaron unas dulces muchachitas harapientas que miraron entre risas al joven sirviente. Venían bromeando y susurrando entre cándidas risas llenas de pureza. Sus madres les gritaban a lo lejos para que no se entretuvieran, ya que el trabajo esperaba. Dorotea las observó como el depredador que acecha a las presas perfectas. Serían perfectas para su ama. Horas después, habían bajado al pueblo y no tardaron mucho en llevar chicas al castillo para formar parte del servicio. La señora salía acompañada de su caballo a cazar habitualmente al amanecer. Iba ataviada con un gran sombrero cubierto con una tela casi opaca, disfrutando de su paseo matinal. Montaba su corcel como una amazona y cazaba como un neandertal. Su furia de un mal día de caza la pagaba con cualquier pajarillo, incluso aunque no valiese para la caza y, por supuesto, tuviera más a tiro. Su belleza la hacía destacar por encima de esos atuendos negros que siempre engalanaban su esbelta figura. Era pálida como la nieve. Sus ojos eran negros como la noche sin estrellas. Pero lo que la hacía particularmente temible era esa expresión de inclemencia que hacía aún más austero su rostro. Su cabello era largo y negro como el azabache. No le gustaba postrarse directamente al sol, ya que era muy cautelosa con su estética. No me gustaba hallarme normalmente en el mismo lugar donde ella se encontraba. Me atemorizaba. En una ocasión fui testigo de cómo pugnaba a una de las doncellas y se aquejaba de haberse reído junto con otra de las sirvientas justo al pasar por delante de ella. Sin duda, su narcisismo la hacía pensar que era sin duda el centro de todo lo que ocurría en el castillo. Por supuesto, lejos de sentirse retraída o ultrajada por las burlas de las doncellas, no dudó en humillarlas haciéndoles que se besaran los zapatos y les juraran que no volverían bajo ningún concepto a reírse en su presencia o recurriría a otro tipo de castigo más severo. Se decía que la condesa era una mujer muy instruida. Su madre, Anne Bathory, se había ocupado de que la pequeña aprendiera 7 conocimientos que aún conservaba de la educación formal establecida durante la Edad Media, con la que se seguía educando a los vástagos femeninos y masculinos de su estirpe. Estos 7 conocimientos se dividían en 2: el quadrivium y el trivium. Con el primero se pretendía conseguir el dominio de uno mismo, imitando el orden y armonía del universo. Las 4 ciencias que se enseñaban versaban sobre la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. En segundo lugar, confluían en el trivium 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia: la gramática, la retórica y la dialéctica o lógica. También aprendió nociones relativas, idiomas como el francés o el italiano muy de moda en la corte. Los conocimientos de alquimia también eran propios de los círculos dentro de la alta alcurnia. Todos tenían un soberano interés por conocer los preludios de su destino. Y siempre había algún mago, bruja o adivino por cualquier castillo que se preciara.
pero ella siempre destacó por otras, no tan sanas costumbres. A la condesa le gustaba controlar, ser el centro, ingeniar en definitiva, ejercer su poder sobre las más jóvenes, y le gustaba ser la mano que daba de comer a esas pequeñas ratas, como ella las llamaba. Fue entonces, en una de esas ocasiones, la primera vez que tuve más cerca a la condesa. Fue una de las tardes que salió a cazar con su habitual comitiva. Me encontraba jugando en el sendero con mis amigas, cuando distrajo mi atención el sonido de una voz que provenía algo más lejos de donde me encontraba. Elevé mi vista hacia su negro corcel, y ahí estaba, echándome una de esas miradas despiadadas, como si de ella dependiese mi vida. El caballo intentó comenzar a cabalgar, pero ella, con un ligero movimiento de las bridas, hizo que se apaciguara, entendiendo perfectamente lo que su amazona quería de él, sin ni siquiera hacer un amago de sonido con la voz. Su energía era tan acaparadora que hasta se comunicaba con el animal haciendo de los gestos un lenguaje. Mediante un movimiento, me indicó que me acercara a ella. Intenté acercarme a ella, pero el temblor de mis piernas, que casi me tambaleaba al ponerme de pie y comenzar a andar, ni siquiera me ofrecían la estabilidad suficiente para comenzar a caminar hacia ella. Incluso pensé que iba a romper a llorar de un momento a otro. No me atreví ni a mirarla, ni a contestarle sobre ningún tipo de asunto. Me preguntó si había comido algo durante ese día. Dijo que tenía una pieza de fruta para mí. De repente, algo la distrajo. Eran 2 caballos de la comitiva que comenzaron a relinchar, y los jinetes no podían controlarlos. Les dedicó una mirada fulminante que les hizo controlar a esos caballos de inmediato. Finalmente se volvió hacia mí acariciándome con un gesto maternal. Repentinamente, y con un rasgo de asombro ilustrado en su expresión, se retiró con algo de osquedad con su ademán. Yo me dirigí casi tan rápido como me lo permitía el miedo hacia el grupo de amigas. Compartí la pieza de fruta al mismo tiempo que iba siendo objeto del asalto de preguntas de mis amigas. Entre risas y preguntándome el motivo de la llamada de esa señora misteriosa, se peleaban por coger un trozo más grande. Desde ese preciso momento, ya no pude olvidar nunca el rostro de la condesa Bathory. Lo que poderosamente llamó mi atención fue el color de sus ojos negros, junto con una sonrisa que escondía algunas siniestras intenciones, adornada por una dentadura perfectamente encajada en su amplia boca. Sus labios voluptuosos se hacían destacar entre su delgada y tez de color cera que dibujaban el contorno del rostro, haciendo de sus duros rasgos incluso un arquetipo de belleza. Como digo, era a pesar de todo una mujer muy hermosa. Se parecía a una de esas sirenas que contaban la leyenda, que podían encandilar a los marineros para después en el fondo del mar devorarlos, tal y como lo hacían las sirenas. Había algo en ella que te hipnotizaba y te asustaba al mismo tiempo. Era una sensación inexplicable y desconocida para mí. Aún recuerdo cuando sostuve durante unos segundos la mirada fija en sus ojos. Sus ojos eran impertérritos. La contrariedad de su belleza, con lo que anidaba dentro de ella, revelaba la ambigüedad del ser. Noté que me miraba con cierto aire de satisfacción, mechado con cierta actitud de excitación. Pero hubo algo de humano en ella, lejos de la culpa, que le hizo arrepentirse de su terrible fantasía. Pasaron varios años, hasta que fui capaz de recordar este hecho sin que me temblara la voz al contarlo. Años después de este hecho de mi niñez, había entrado a formar parte como costurera de la condesa.
A partir de aquí, tuve la horrible oportunidad de vivir aún más de cerca todos los hechos que comenzaron a desencadenarse, como en una espiral de locura. Una de las noches que cosíamos dentro de una de las habitaciones a la luz de un mortecino candil, presencié desde la ventana una escena que a partir de ahora se repetiría con asiduidad. Pude observar cómo salían la condesa, Dorotea y dos fornidos hombres que no había visto antes y que no parecían formar parte de la escolta del varón, que también escoltaban a la condesa. Lo último que vi era que se montaron dirección al pueblo. Aquella noche la luna presagiaba malos augurios. Mi madre me había enseñado a leer las cartas y las runas y no solían equivocarse. La noche era el momento en el que los demonios adquirían forma y los aparecidos recorrían los senderos más oscuros a la búsqueda de alguien que rezara por ellos. Existían leyendas de todo tipo, como la más famosa donde se contaba que la luna era la única luz que guiaba la procesión de muertos en el Día de los Difuntos. Contaba la leyenda que en una comisión fúnebre guiada por uno de los espectros y que aportaba un cirio, buscaban a un vivo y que a su vez convertido en muerto, se unirían a su comitiva vagando para siempre con ellos por el sendero del limbo. Durante esa noche de difuntos, el olor a cera e incienso era transportado por el viento a los caminos más próximos al bosque. Los más ancianos relataban que se trataba de una fantasmal comitiva de encapuchados, cuyos hábitos vaporosos iban creando una danza a merced del viento. Algunos decían haber oído desde la lejanía sus monásticos y cánticos y rezos. El tintineo de algunos rosarios de madera llamaba la atención sobre cualquier caminante despistado entre los matorrales y que hubiera tenido que pernoctar en el bosque sorprendido por la noche en mitad de su viaje. Cualquier invocación de naturaleza mágica se gestaba en el vientre lunar. Los aquelarres tenían lugar en noche de plenilunio, donde las brujas cabalgaban con sus escobas a su cita. Pero esa noche la luna era roja y era peligrosa. Sin duda era portadora de un mal presagio. Los efectos de ella sobre aquello de mal hacer serían muy notables. Lo más aconsejable era rezar a San Jorge para que nos protegiera de los efectos nefastos de esa luna. Seguí con mi tarea y ya entrada la madrugada regresó la comitiva. Ahora le acompañaban dos personas más. Se trataba de dos muchachas que iban subidas en el carro que empujaban dos de los caballos que conducían estos dos nuevos acompañantes de la condesa. Por su aspecto no había duda de que se trataba de dos campesinas del pueblo por las que probablemente los padres rogaron para su elección. Esa noche el castillo se encontraba algo revuelto. Me despertaron de madrugada unos gemidos angustiosos algo inquietantes. Por un momento pensé que me encontraba inmersa en una ensoñación terrorífica, ya que me desperté compungida por el sentimiento de angustia que me había hecho despertarme. Pero los gemidos cada vez se oían más en la lejanía. No era mi cabeza la que había creado ese sonido, era real. De todas formas, sería más conveniente que volviera a dormirme. Debería ser el consejo de mi madre y no comentar nada de esto al resto del servicio. Por ahora, lo más prudente en ese lugar, por el momento, mientras estuviese bajo el despiadado mando de la condesa, sería oír, ver, callar y siempre obedecer. Así que siguiendo el inteligente consejo de mi madre, volví a dormirme y presa de un gran nerviosismo con los ojos de par en par, no volví a ser capaz de conciliar el sueño. Me acurruqué en mi jergón de paja deseando que los primeros rayos del sol inundaran de luz la estancia. A pesar de todos los intentos de taparme los oídos, los gritos lejanos y pausados recorrieron los pasillos de aquel viejo castillo.
hasta bien entrado el amanecer. A la mañana siguiente tenía que continuar el duro trabajo, pero el cansancio de la noche anterior no podía mantenerme los ojos. Intentaba no pincharme con la aguja de coser. A lo largo de la jornada volvía a mi cabeza el sonido exacto de esos perturbados gritos. Me recorría un escalofrío por la espina dorsal. ¿Qué serían esos gritos?, me dije. ¿Verdaderamente los escuché? ¿O fue producto de un cansancio extremo y en realidad no estaba tan despierta como yo creía? Rumié una vez más. Fuese como fuese, recé para que no volviera a ocurrir. No sé qué sería, pero tampoco iba a averiguarlo. Algo turbio se estaba cociendo en Setze y no estaba interesada en saber más. Obviamente no pude librarme de oír algo más acerca del asunto. Las demás costureras comentaron en voz bajo lo que los gritos de la noche anterior. Estuvieron haciendo comentarios siempre en voz baja sobre el motivo del acontecimiento de la noche pasada. En todo momento me abstuve de no hacer ningún comentario. Una de las chicas nos recomendó que nos mantuviésemos bastante lejos de las estancias superiores, cercanas a los aposentos de la condesa. Yo debía mantenerme lejos de todos los cotilleos, oír desde la lejanía y observar solo detrás de las cerraduras o las puertas entreabiertas. Nunca debería pronunciar una palabra, solo para obedecer las órdenes. Todas nuestras caras, al fin y al cabo, eran el espejo de la incertidumbre de lo que podía estar ocurriendo en ese lugar. Todas estábamos preocupadas y algo inquietas. La jornada transcurrió sin ningún tipo de alboroto. Justo antes de que el sol se ocultara tras las montañas de Pueblo, pude verla tras uno de los grandes ventanales que rodeaban su habitación. Parecía una estatua de cera, precisamente por esa quietud y mirada perdida más allá del bosque que rodeaba Setze. Bajo los últimos destellos de luz que rodeaban al castillo, la palidez de su piel se acrecentaba, endureciendo aún más su rostro. Los años empezaban a dejar algo de huella en su juventud, pero aún seguía siendo hermosa de alguna manera. Vestía un largo atavío propio de una noble. El corpiño negro estilizaba su escuálida figura, luchando contra la flacidez. Las mangas acampanadas alargaban sus brazos. El pelo negro como el azabache lo llevaba suelto y le caía casi hasta la cintura. Con mirada altiva, observaba los lados del castillo, pero sin interés alguno en lo que veía. Simplemente parecía sostener algún pensamiento. Sin duda alguna, había salido a esperar a la noche. De nuevo, esa noche decidió perderse a lomos de su caballo por el bosque. Se contaba que no temía a casi nada. Ya de niña, se contaba que la condesa mostraba una valentía casi hombruna. En una ocasión, siendo muy joven, tuvo un altercado yendo de excursión acompañada como siempre por una de sus hermanas. En una de las paradas que hicieron para dar de beber a los caballos en el río, una de sus hermanas fue mordida por una serpiente. Sin dudarlo, Erzsébet, mostrando una frialdad no propia de una pequeña, cogió una de las piedras a orillas del río y tras coger a la serpiente con cierta ira, comenzó a golpearla salvajemente hasta que le machacó literalmente la cabeza. Luego, al mismo tiempo que la maldecía, la remató con un fuerte pisotón. Miró a su hermana y le dijo: «No debió cruzarse en mi camino», dijo con una mirada sombría. «Fue una imprudencia por su parte», insistió. Esa fue la historia que relataría su hermana al grupo de amigos, la que sin duda, a pesar de la peligrosa mordedura, sintió una gran pena por la serpiente que le agredió. Se contaba también que a la pequeña condesita le gustaba ir a cazar animales,
encargándose ella misma del remate que debían propiciarle los perros de caza. En lugar de llevar perros, pedía ella misma que trajeran a los pájaros que cazaba para rematarlos, retorciéndoles el cuello con sus propias manos. Se decía que esa brutalidad que distinguía a los Bathory era debido a que descendían de guerreros y que durante años atrás habían sido presa de un deseo de hacer el mal irrefrenable, escondido de alguna manera un deseo de venganza contra sus enemigos sin saciar. Algunos ancianos del pueblo contaban que antaño los que trabajaban en el castillo habían presenciado extraños rituales de sangre con animales, donde en una ocasión vieron como la madre condesa y el varón se comían el corazón de un lobo. Se decía que era un antiguo rito de sangre guerrero, con el que se adquiriría a través de la sangre toda la fuerza vital de un lobo. En una ocasión, incluso se cuenta que se repitió el mismo rito, pero con una persona. Quizás forme parte de las exageraciones morbosas habladurías. La realidad era que esta maldad debía haberse heredado genéticamente de otro a lo largo de los siglos. Quizás su fuerza provenía del linaje de los Tepes. La condesa adquirió otras manías. Sus doncellas más cercanas contaban que se estaba volviendo extremadamente meticulosa respecto a la estética. Los pocos que la habían visto alguna vez contaban que tenía un aspecto demasiado joven o bien cuidado. Pero ahora la condesa se mostraba embutida en una, si cabe, más incomprensible y lúgubre ausencia. Se mostraba enigmática en sus pensamientos. Cada día su mirada se alejaba algo más de las paredes de Secche. Pasadas unas semanas, volví a ver desde la ventana del cuarto de costura como una de las que parecía ser una de las madres de las chicas que días antes había sido reclutada por Dorotea y la propia condesa, se dirigía a la puerta principal del castillo. Su aspecto denotaba algo de agitación cabizbaja y, cubierta con una harapienta capucha, cruzó el patio principal que iba desde la entrada hasta la puerta del castillo. Tras aporrear la puerta con el llamador, salió a su encuentro la mano derecha de Erzsébet, Dorotea. Su argumento ante Dorotea no fue otro, sino el que la condesa les había prometido que les dejaría ir a ver a su familia, al menos una vez por semana, y no había vuelto a verle desde que se fue a trabajar para el servicio de la condesa ya hacía 3 semanas. Esta le explicó a la madre que su hija había huido con uno de los muchachos que formaban parte de la protección de la condesa. Continuó relatando que antes de su fugaz desaparición los habían encontrado en varias ocasiones haciéndose arrumacos a escondidas en el establo. Algunos días después, uno de los carromatos que servían para trasladar la paja había desaparecido al mismo tiempo que no se supo nada de ellos. Continuó relatando los hechos y añadió que una de las chicas les contó que su hija estaba encinta y que había decidido que sería mejor para todos huir junto con el muchacho, lejos de pueblo, para no avergonzar a su familia con ese escarceo tan poco apropiado, debido a que su concepción se produjo fuera del matrimonio. Dando muestras de un apresuramiento, Dorotea le explicó que eso era todo lo que sabía acerca de la muchacha. Con un gesto fingido de tristeza por aquella mujer, le dio unas monedas y algo de pan. La pobre mujer le hizo una reverencia en honor a su gratitud y con ojos apagados siguió su camino de regreso al pueblo. La pesada puerta de madera de Secche se cerró sin piedad ante la mirada de preocupación de la madre de la chica. Sentí una enorme tristeza al ver a esa mujer que volvería a casa sin obtener su propósito. Por un momento se me vinieron a la cabeza aquellos horribles gritos y llantos producidos en mitad de la madrugada durante unas jornadas anteriores. Preferí no seguir haciendo estúpidas suposiciones y continué cosiendo. A partir de ahora,
Todos seríamos testigos mudos de lo que acechaba a Pueblo, pero más en concreto a Setze. Hasta las ratas y las húmedas piedras de aquellos impenetrables muros serían testigos de la locura incontrolable del ser humano, o quizás no tan humano. No cabe duda de que si las piedras de aquel imponente castillo hubieran tenido ojos, no se habrían atrevido a abrirlos nunca más. Si hubieran tenido boca, habrían gritado hasta la eternidad llevadas por el horror. Y si hubieran tenido corazón, se les habría helado de lo que sucedería entre aquellas paredes. El bosque que rodeaba Setze también se habría impregnado de la maldad que moró durante aquellos años en nuestras vidas. Lo que más me atormentó fue que ninguno de nosotros fuimos capaces de pronunciarnos a pesar de todo lo que supimos imaginarnos que estaba sucediendo entre aquellos mohosos y lúgubres sótanos. Probablemente las almas de los muertos irán dejando constancia a su forma de sus penurias y maltratos, los que sufrieron los últimos días de aquella maldicha realidad llamada vida, y que les tocó vivir al servicio de una endemoniada. Lo único que me consuela es que al menos las almas de los caídos habrán encontrado un lugar mejor en el seno de la Virgen María. El paisaje no estará tan lleno de tormento, pero sí de un desesperanzador mañana. Apacigua mi sentimiento de culpa el hecho de que esas almas en pena ahora se encontrarán en el jardín del Edén, rodeadas de valles y llanuras, coloreadas con mantos de florecillas de todas clases y colores valladas por árboles frutales llenos de vida, rodeadas de ríos, lagos y mares donde el sol y la luz nunca dejan las tinieblas que irradian su oscuridad. Ayudadas por la sanadora mano de Dios y acunadas por el seno de la Virgen, olvidarán todas las penurias sufridas en vida y ya nunca más tendrán un lugar en la oscuridad dentro de su alma. De alguna manera, todos fuimos partícipes de aquella silenciada masacre. Al amanecer, Dorotea y sus ayudantes transportaban los cadáveres a una tierra sin consagrar y los dejaban tirados para que se convirtieran en carne necrosada, que terminarían de hacer desaparecer las alimañas del bosque. La condesa ya se había encargado de aquellas primeras muchachas que trajo del pueblo. Yo misma pude ver cómo entraron por esa puerta en el carromato y nunca se las volvió a ver por el castillo. La misma noche de su llegada fue cuando me despertaron los terribles alaridos que se quedaron grabados para siempre en mis tímpanos. A partir de ese momento fue cuando no se supo bien qué acrecentó el mal que irradiaba la condesa. Algo maléfico se había apoderado de su alma y ya nunca más dejó de anidar en ella. Había algo maligno que inspiró sus instintos más retorcidos. Comenzó a dar rienda suelta a sus excéntricos gustos, haciéndola cada vez menos condescendiente, alejándose cada vez más de toda lógica. Aquel lugar la ayudaba de alguna forma de haber perdido todo el contacto con la realidad, y me refiero literalmente a la realidad. Lejos habían quedado las cenas organizadas con los demás nobles de otras familias para hablar de política, alardear de sus propiedades o simplemente negociar sobre matrimonios de conveniencia, o al menos para guardar las apariencias. Ya era una asidua de las fiestas cortesanas a las que antes había acudido por cierta conveniencia. Durante esos años tuvo que contener de alguna manera a la bestia despiadada que llevaba dentro y que necesitaba actuar con celeridad.
Ahora solo tenía como compañía el viento que silbaba entre las grietas de los ventanales. Y a Dorotea, su compañía desde hacía algunos años. Cuando el varón marchó a la guerra, la condesa reclutó a Dorotea. Su insaciable sed por adentrarse en las ciencias ocultas, al igual que sus antepasados, hizo que sintiera la necesidad de poder saborear el poder que había dentro de ella. Y simplemente actuó. Su obsesión por la eterna juventud le había carcomido desde que cumplió los 20. Sus implacables pensamientos habían hecho que negociara con su inmortalidad a su manera. El capricho del destino había hecho que la condesa Bathory no siguiera los mismos ritos que sus predecesores. Ella necesitaba algo más. Había estado demasiado tiempo conteniendo esas macabras ilusiones. No había duda alguna de que el descontrol de la continencia le dominó. La lejanía de sus familiares intensificó sus actos de forma desmesurada. Se había salido de los cánones establecidos por los de su misma naturaleza, lo que hizo que la apartaran de todo conocimiento sobre los de su propia raza, o incluso que no fuese admitida en ningún tipo de cónclave. No se quiso dar más rienda suelta a su maldad, o de lo contrario, se la descubriría. Habían observado desde muy pequeña su sed de poder y sabían que su impulsividad pondría en peligro a todos los demás. La única solución fue casarla con un noble señor, para que, a pesar de continuar con los hábitos propios de sus necesidades alimenticias, estos no llegaran a más y mantuvieran dormida la fiera que se anidaba en su interior. Pero fue inevitable. Se hizo con Dorotea, una bruja que había instruido a su abuela en su saber de las otras ciencias ocultas. De ella contaban que acudía a rituales antiguos paganos denominados aquelarres o sabbats, donde invocaban a diversas deidades, entre ellas a la diosa renegada de los súcubos, Lilith. Se rumoreaba que podían volar, o incluso que era capaz de cambiar de apariencia, convirtiéndose en un animal o en cualquier otra cosa. Otra de sus partes demoníacas era la licantropía. Decían que bajo ese aspecto devoraba a los infantes, para más tarde utilizar las partes de sus frágiles cuerpos como bálsamos y pócimas, para curar las enfermedades de los más adinerados clientes. En aquellos años, diversas historias se contaron sobre el porqué de la unión de Dorotea con la condesa. Se rumoreaba que tuvo que huir de Mirnov, su pueblo de origen, por ser acusada de raptora de niños de sacamantecas. Todo ocurrió mucho antes de su llegada con la condesa a su nuevo hogar. Durante la época previa a su acusación, se habían oído rumores frecuentes de las desapariciones de infantes, y en algunas ocasiones era común el hecho de encontrarlos muertos en cualquier callejón. Durante esa época se corría de boca en boca sobre la existencia de un sacamantecas en Mirno. La histeria colectiva no tardó en llegar. Las madres salvaguardaban a sus hijos en sus casas con la llegada del crepúsculo. Pero las desapariciones se seguían dando. Los niños eran raptados durante las horas de trabajo de sus familias. Algunos incluso llegaron a desvanecerse de entre los matorrales mientras sus madres trabajaban cerca de ellos en las labores del campo a tan solo unos metros. La creencia en el mal hizo que se llegara a creer en la existencia de vampiros. Se decía que una tenebrosa berlina que era conducida por unos terribles seres, cuyas intenciones eran beberse la sangre de los desgraciados infantes.
Coincidiendo con el recorrido de este carruaje sanguinario, se dieron ciertos sucesos inexplicables, como gente que aseguraba que había sido mordida por un vampiro, o incluso extrañas sombras que se reflejaban en los caminos, dibujando su sombra con la luz de la luna. La verdad es que esta berlina era la encargada de transportar a la bruja para sus saberes. Acosada por la pobreza más extrema desde la niñez, consideró esta como una manera de salir de su situación. Aquellos hombres y mujeres de alta cuna estaban dispuestos a pagar importantes sumas de dinero para cuidar su belleza o sanar sus enfermedades con los ungüentos que Dorotea les ofrecía. Su negocio funcionó alrededor de los niños y niñas de Smirnov, y el carruaje negro la forma de conseguir su mercancía sin precio alguno. Se cuenta que no desperdiciaba ni la piel. Con la grasa y la sangre preparaban mágicos remedios que curaban la gota, los herpes e incluso por ingesta oral los problemas de fecundación. Y con esas mentiras hizo uso de su magia, de la magia que no necesitaban de sus conexiones con el maligno, ni de sus danzas, ni siquiera de hechizos o hierbas extrañas. Durante un tiempo logró hacer mucho dinero, lo suficiente para que no tardaran en sospechar de ella y alguno de los clientes la acusara directamente, a cambio de no ser acusado públicamente. De esta forma, fue acusada de secuestradora y asesina de niños. Pero a pesar de estos hechos, que nada tuvieron que ver con la brujería, pero sí con la maldad del ser humano, fue acogida entre ellos porque su conocimiento de la alquimia era impecable. Era conocedora de todos aquellos hechizos que se transmitían de boca en boca, entre generaciones de brujas, y que nunca se escribían en ningún libro, con el objetivo de no ser nunca descubiertos. No hay duda de que Dorotea era descendiente de varias generaciones de brujas. Desde pequeña ya acudió a los aquelarres y fue empapándose de todo lo que rodeaba este mundo. Pudo observar cómo durante los rituales de magia danzaban bailes macabros alrededor de una hoguera y entonaban cánticos en un lenguaje desconocido mientras escupían a la cruz. Los rumores acerca de las brujas decían que para adquirir todos esos poderes tenían que servir al maligno, y no cabe duda de que Dorotea lo hiciera. Los que tuvieron más cerca en más de una ocasión a la bruja aseguraban que llevaba grabada en la muñeca el estigma diabólico, la marca hecha por diablo a sus hijos e hijas durante el aquelarre de iniciación. Por todo eso y por más tarde hacer realidad sus sueños, la condesa la adoraba. Años después llegarían noticias del campo de batalla donde el barón Narasi había yacido combatiendo a mano de sus más acérrimos enemigos. Erzsébet Báthory se convertía en la única heredera de una inmensa fortuna de castillos y mansiones por todo el territorio de la comarca de Pueblo. Sin apenas haber alcanzado la plena madurez, enviudó. Así que ahora ya no tendría ni que ocultar sus andanzas en caso de que apareciera el varón. Ahora sus pensamientos ocultos aleteaban como un pez que revolotea en el agua de felicidad. Sintió algo parecido a la felicidad. Por fin se había levantado la veda que le adentraba en los parajes insólitos de su perversa mente, y sin que ni siquiera una imaginación atrevida osaría concebir. Durante los días posteriores a los actos fúnebres del enterramiento del barón Navasi, Erzsébet se mostraba con cierto fuego contenido en su mirada. Los días de sepelio trajeron una larga procesión de condeses, duques y soberanos ante los que intentaba comportarse como una viuda compungida por la muerte de su querido marido. Pero los que la conocíamos veíamos perfectamente cómo se dibujaba en su rostro un aire de libertinaje desatado. El barón Nadasi conocía el despotismo de su esposa.
Tenía conocimiento de los castigos inquisitoriales que propinaba a sus criados para su escarmiento. Realmente nunca dio mucha importancia, ya que simplemente se trataba de unos latigazos o algún día sin comer ni beber, en resumidas cuentas, nada que se saliera de lo normal para un noble que se preciara y quisiera imponer respeto entre sus sirvientes. La guerra y las experiencias vividas durante los largos años de campaña, de alguna forma lejos de enajenar y violentar al varón, habían hecho en él un hombre apacible y algo menos despiadado. Durante largos años había querido huir de tanta sangre y violencia producida por la guerra, y ahora no casaba en demasía con los castigos ejemplares que la condesa aplicaba como lo hacía antaño. Quería borrar de su mente tanta muerte y dolor con la que había tenido que vivir a su alrededor en el campo de batalla, y no quería tener más de lo mismo en su propio hogar. No obstante, él pensaba que la mano dura de Erzsébet en ocasiones era excesiva, pero quizás era propio de una mujer ruda y fuerte como ella, que ante todo exigía a los sirvientes una perfección enfermiza en los quehaceres de los criados. El barón Nadasti, no vivió lo suficiente para comprobar que estaba casado con el mal personificado. El varón solo veía en ella a una mujer hipnotizadora que haría que cualquier hombre se rindiera a sus pies sin titubear el más mínimo instante. Su cuerpo escultural y estilizado era la envidia de muchas mujeres de la corte. Cuando el varón la llevaba como su prometida a muchas fiestas, notaba cómo las miradas lujuriosas de los hombres se posaban en ella. Ello le llenaba de satisfacción. Sabía vestirse con los mejores atuendos de la época. Le hacíamos todo tipo de vestidos, vestidos de lino, vestidos de seda con telas traídas de cualquier rincón del mundo. Los vestidos se decoraban con ribetes de perlas en los puños, con encajes no muy rocambolescos. Era muy exigente con su vestuario. Sabía qué debía ponerse en cada momento. Nunca llevaba colores claros. La mayoría de sus vestidos eran de color púrpura, negro o burdeos, y en contadas ocasiones alguno blanco, que se solía poner en épocas de más calor, pero no era un color muy habitual en su armario. Aderezaba el exquisito vestuario con las mejores alhajas, perlas, diamantes o rubíes que adornaban su fino cuello y sus escuálidas muñecas. La única alhaja que habitualmente llevaba era un extraño colgante con forma de bola y hueco del que se desprendía un olor desagradable. En su interior llevaba raíz de tanís. El varón no tuvo muchas pretendientas, ya que no era un hombre muy agraciado y afortunado con las damiselas, y nunca supo bien por qué la joven Erzsébet, con tan inusual belleza, se había fijado en él. Siempre la había visto como una ondina de los lagos, como una sirena de los mares o una ninfa de los bosques. Desde que la conoció, solo se encaprichó con ella. Sentía como si su energía vital hubiese sido absorbida. La atracción hacia ella era muchas veces inexplicable. Se sintió totalmente hipnotizado por sus dotes femeninas, a pesar de su juventud. Quizás esto fue lo que hizo que dieran mucha importancia a las quejas de los sirvientes sobre el trato que les proporcionaba Erzsébet en su ausencia. Y así el varón también fue culpable, como todos nosotros, de lo que allí sucedió. Fue un testigo iluso. Ya no tenía ni la menor idea del tipo de bestia inmunda que era. Ella supo mantener dormida su otro yo en presencia de Nadashi. El varón no sabía nada sobre su afición a la brujería y a los saberes de las ciencias ocultas. No sabía nada sobre sus salidas nocturnas que hacía a pueblo para reclutar chicas, ni sobre su iniciación en el ocultismo de manos de Dorotea. Nada o poco sobre sus encuentros en los sótanos del castillo con Dorotea para leer libros de magia negra y hechizos.
tampoco sabía nada sobre su libertinaje sexual y sus vicios sexuales más primarios. Decían que obligaba a aquellas doncellas por las que se sentía atraída a mantener relaciones sexuales con ella. También tuvo varios amantes del sexo masculino, que en ausencia del varón solía visitar a la condesa por si necesitaba algún tipo de ayuda con los cuidados que requería el castillo o sobre algún otro asunto que fuera cosa de hombres. Evidentemente, Erzsébet era quizás más viril que el propio duque y simplemente debía guardar las apariencias y actuar como una mujer necesitada y débil. Así que durante las largas ausencias del varón, simplemente se dejó querer. La única persona que temió a Erzsébet era su madre. Era como niña aturdida en presencia de ella. Era quizás la única persona que podía controlarla sin que le temblara la voz al enfrentarse a ella. Era una mujer imponente que intuía todos los pensamientos de Erzsébet. Ella misma fue una de las primeras que propuso que la condesa estuviese lo más lejos de los conocimientos que tanto sabía le atraían. Y ella misma hizo que la pequeña se casara con alguien que no tuviera nada que ver con su propia familia. El barón Nadashi, proveniente de una familia noble, sería la forma perfecta de mantener dormida social y enérgicamente. Desde el momento de su nacimiento, una noche de tormenta, bajo la influencia de la luna llena, ya aseguraban una personalidad de ciertos altibajos emocionales de acuerdo con su horóscopo. Durante su niñez, observando también sus violentos arrebatos de ira, se dio cuenta que se habían conjugado en ella diversos astros que le suponían una mezcla mortal de emociones que desembocarían en lo que finalmente nadie pudo evitar. ¿Por qué fue asolada la aldea? Interrogó el general. Fue asolada por resucitados, señor. A algunos se les siguió ese rastro hasta sus tumbas. Se comprobó su condición por los medios habituales y se los exterminó de la manera acostumbrada. Se los decapitó atravesados con una estaca y se los incineró. A menudo dejaba unos días Etche para irse a unos cenáculos clandestinos que se disponían cada cierto tiempo en algún castillo. Eran una especie de sociedad secreta formada por nobles un tanto propicios a ciertos vicios que no podían llevar a cabo de forma natural. Durante unos 3 días se dedicaban siguiendo los ritos propios de un aquelarre a fornicar y beber. Los que decían haber estado en esos lugares, formando parte del servicio, decían que ataviados con ropajes negros de los que colgaba una cruz de 5 puntas de su cuello, formando una compacta muchedumbre, iniciaban la ceremonia con unos cánticos rituales un tanto siniestros. Al terminar esta ceremonia en honor a Lilith, se iniciaban los ritos de sangre con animales y sexo desenfrenado, que por supuesto llevaban a cabo con sus jóvenes víctimas elegidas entre las plebeyas de los pueblos cercanos. Escondidos bajo elegantes máscaras, comenzaban a dar rienda suelta a sus orgías, donde todo tipo de relación carnal estaba permitida. La mezcla de alcohol y drogas hizo que algún infortunio ocurriera con alguna de las chicas. Como era de esperar, no se le dio más importancia de la necesaria. Erzsébet volvía de aquellos viajes con una lamentable sombra en sus ojeras, más acentuada de lo normal, producto del cansancio y del desenfreno. Nunca nadie, excepto su fiel Dorotea, supo de la existencia de estas asambleas secretas. Dorotea provenía de una comarca lejana a pueblo. En el pueblo se decía que se había criado entre brujas que practicaban el culto a Lilith como únicas herederas de este primitivo culto. Lilith era la reina de los renegados, la reina de los ocultos. En los albores de los tiempos, Lilith surgía de las manos del Creador, al mismo tiempo que Adán.
Su fascinante belleza junto con la espontaneidad y libertad la llevaron a intentar imponerse a Adán, creyendo incluso que podría intentar usurpar el lugar de Dios y elegir sobre el destino en el sacro jardín del Edén. Todo tipo de insolencias hacia Adán y el Creador la llevaron a ser desterrada del paraíso, convirtiéndose en un ente malífico de aspecto tenebroso, pero conservando su singular y gran belleza, propia de una sílfide que con sus cánticos podría hipnotizar a los hombres que se cruzaban en su camino o a aquellos elegidos por su capricho. La mitología narraba que visitaba los dormitorios de los hombres vírgenes y que antes de mantener con ellos relaciones sexuales les succionaba la sangre para así obtener el elixir de su virginidad y juventud. Una vez adormilados por la falta de sangre, mantenía relaciones sexuales con ellos hasta que estos caían exhaustos, levantándose a la mañana siguiente y creyendo que todo había sido producto de un sueño. Pero la sorpresa les sobrevenía cuando encontraban dos pequeños agujeros en las ingles cerca del miembro viril. De esta forma, cuentan algunos que dijeron tener encuentros nocturnos con ella en la intimidad de sus aposentos, en la privacidad de sus sueños. Ellos eran su único alimento, ya que eligió renegar del Todopoderoso, y rodeada de una legión de demonios, se convirtió en la reina de los ocultos. Era capaz de hipnotizar a los hombres de una forma enigmática. Su inmortalidad le hacía poseedora de ciertos dominios que embaucarían a muchas mujeres. El elixir de la eterna juventud, mediante el líquido más poderoso de todos, la sangre. Pronto, la bruja Dorotea heredaría esta sabiduría que se había transmitido de generación en generación entre las brujas de su familia. Fue ella, y no otra, quien creó esta sociedad a la que la condesa asistía con asiduidad. Y fue en su primera visita al castillo, donde se reunían con la joven condesa. Esta quedó prendada de la sabiduría de esta vieja anciana. Erzsébet hasta el momento no conocía la relación de Dorotea con los suyos. Y al saber que era la famosa bruja de Mirnov, hizo que su interés por ella fuese aún mayor. Pensó que sería perfecta para cumplir todos los insólitos deseos. De esta forma, la bruja hizo constantes visitas a Setze, hasta que al final se instaló definitivamente. Cualquiera que fuera su verdadero lugar de procedencia, esa encorvada y haraposa anciana no vaciló en hacer realidad fielmente las mágicas peticiones de su ama. La condesa tenía puesta en ella todas sus ilusiones desde que la conoció en aquellos concilios exclusivos de la alta sociedad. Desde entonces había estado planeando captación y aguardando con ansia su llegada a Setze. La bruja Dorotea tenía su propia estancia en el castillo. Ella misma prefirió los sótanos del castillo como la ubicación propicia de sus aposentos. Siempre le había gustado la oscuridad y la soledad. Se contaba que antes de llegar a Setze vivió en lo alto de una montaña, en el interior de una gruta donde se decía que llegaba volando con su escoba, ya que la gruta estaba situada sobre una de las montañas más peligrosas y altas de las tierras lejanas de Mirnov. La estancia estaba adornada por huesos de animales y diferentes hierbas que desprendían un olor penetrante por todo el pasillo. Mandrágora, belladona, setas, raíz de tanís o distintos tipos de plantas traídas de lejanas regiones decoraban la estancia de Dorotea. Había conejos, pájaros, liebres, ranas y lo que parecía ser alas de murciélago o colas de dragón que, para disecarlos, colgaban de las vigas. La suciedad y la pestilencia formaban parte de aquella húmeda estancia.
Sobre una especie de altar mágico improvisado en la habitación se amontonaban cabezas de monos, ancas de rana, alas de mosquito, pezuñas de lobo y sangre de diversos animales. Se encontraban como utensilios para condimentar las pócimas requeridas por la condesa. En ocasiones, Dorotea se ausentaba durante la noche del castillo en dirección al bosque. Algunos leñadores la habían visto en mitad del bosque, en compañía de una figura alada, mitad hombre, mitad cabra. Decían que había pactado con el diablo para poder adquirir todos esos poderes maléficos que poseía, pero era una secreta influencia que quizás solo formaba parte de la leyenda creada en la comunidad por los hechos acontecidos. La condesa le brindó la oportunidad de probar todo tipo de pócimas y hechizos posibles. Ersebet iba a ser la única que le llevaría al otro lado. Su naturaleza oscura no fue el motivo de su locura. Su sed de sangre se desvió por la vertiente errónea. Era su ansia de convertirse en la vampira más pura de todas las que llevó a obsesionarse por la pureza de la sangre. Los de su propia raza no la habían hecho partícipe de sus conocimientos, y sintiéndose casi repudiada, ahora ella iba a ser la más poderosa y venerada durante siglos venideros. Ella era la renegada de los condenados. Utilizaría diferentes métodos para hacerse con la sangre más pura y así adquirir la suficiente vitalidad y fuerza provista por el rojo fluido. En algunas ocasiones, Dorotea esperó que llegara a su límite, pero no era más sino otro ascenso a lo más insondable y profundo de su subconsciente. Ingirió todo tipo de pócimas que habrían acabado con cualquiera en unos meses. Las intensas noches en las que la condesa entraba en trances causados por los alucinógenos que tomaba fue debilitando de alguna forma su inmortal cuerpo. Cuando se le veía pasear por los corredores del castillo, parecía levitar. Su palidez se había incrementado, languideciendo su aspecto hasta tener un semblante más propio de un ánima. La bestia que había nacido comenzaba a ser imparable. Durante años anteriores, la condesa se encargó de cuidar y mimar a la bestia que anidaba en su interior, como si se tratara de un hijo incestuoso al que no quería que se viera. Solo pensaba en la tenebrosa y ávida sed de lujuria que le proporcionaban sus fantasías. Dorotea le preparaba unas pócimas abortivas que emanaban un hediondo olor haciendo insoportable incluso para la propia bruja, acostumbrada a todo tipo de olores desagradables. Dicen que llegó a abortar hasta 5 veces. El varón simplemente pensaba que todos esos brebajes eran justo para lo contrario, intentar que se quedara encinta. Entonces todo comenzó a desmoronarse. La única esperanza de que algo de generosidad le quedara dentro se desvaneció por completo al negarse incluso a llevar algo de la inocencia en su vientre. La oscuridad había empañado sus entrañas. Todo su ser había quedado impregnado por el mal. Aún así, no había llegado ni a la mitad de la maldad de la que ni siquiera ella misma sabía que era capaz. Su alma se había extinguido. Ya no yacía ni lo más mínimo de sentimiento en su interior. Por donde quiera que pasara, dejaba una estela de niebla y oscuridad. En el pueblo apenas se dejaba ver el sol. Era un lugar dejado de la mano de la estrella de fuego. La luz solar aparecía casi en su esplendor en un par de ocasiones al año durante el mes de julio. Este clima había sido propicio para Ersebet, que no soportaba la exposición continuada al sol. En vida del varón
disimulaba muy bien, porque el clima nublado era permanente en pueblo y esto le permitía salir a caballo en compañía del varón sin que le dañara la luz directa del día. Pero ahora llegó la época en la que se había entregado por completo a la hora de las tinieblas. Nunca salía antes de que el sol se hubiera puesto. No comía ni bebía, solo tomaba brebajes preparados por Dorotea. Ya no tenía que excusarse ante nadie. Los de su raza, años más tarde, aseguraron que algo había fallado en su naturaleza. No se había conocido a nadie tan perverso hasta el momento. De alguna forma, todos necesitaban víctimas para saciar sus necesidades hematófagas. Pero lo de Ersebet se había convertido en un delirio sofocante para todos los de su raza. A pesar de nuestra metamorfosis, algún vestigio de piedad remanecía, quizá porque un día fueron humanos, pero parecía que algo había quedado en su interior. Pero sin duda la ferocidad monstruosa que la caracterizaba no había sido heredada de la sangre de sus ancestros. Ahora solo se movía entre la oscuridad de la noche y la luz de los candelabros. Despertaba como una hija de la noche entre la luz de las velas negras que a modo de altar rodeaban toda la estancia. Ya solo le interesaba saber más sobre amuletos poderosos o brebajes mágicos, como una no muerta que sale de su tumba en compañía de la luna y el aullido de los lobos que se atrevían a vagar por los alrededores de este maldito lugar. La condesa salía de su habitación en dirección a los sótanos de Setze. Su visión por los pasillos causaba auténtico pavor. Ataviada con un vestido blanco de tela caída, mangas acampanadas y corpiño ceñido, deambulaba por los pasillos al encuentro con sus fantasías. El pelo negro como la noche sin estrellas le caía sobre los hombros. Ya no pasaba horas peinándose en el espejo o decorando su melena con adornos o redecillas para sujetarla. Cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrársela sufriría el espanto de haberse topado con una aparición espectral. Pero en realidad ya no veía ni a los criados. La profunda inmersión en su realidad no le hacía ni percibir a la gente que pasaba por su lado. En el sótano mohoso y húmedo había creado una biblioteca con todo tipo de libros sobre magia o ciencias ocultas que caía en sus lánguidas y blanquecinas manos. Leía con avidez todo tipo de pergaminos, libros o documentos relacionados con la alquimia y la brujería más apócrifa. A modo de grimorio personal, tomaba nota de todas las diferentes pócimas de las que los libros versaban. Obsesionada con la magia, los astros y todo tipo de conjuros y hechizos, prestaba suma atención a la lectura de estos libros y sacaba sus propias conclusiones sobre ciertas pócimas, creyéndose ya una experta en la materia. Uno de los errores que sin duda cometió su bruja fue el de nutrir estas falsas fantasías avivando su maldad. Ya había perdido todo interés en los vestidos de seda traídos de España o las exclusivas telas de París. Ya no le saciaban los abalorios, los rubíes o los diamantes. Su única obsesión eran las pócimas o los ungüentos que untaba por todo su cuerpo, emanando un olor nauseabundo. Había incluso llegado a descuidar aún más su propio aseo personal. Ya no se bañaba de vez en cuando con aceites y extractos de pétalos de rosas, ni se acicalaba con refinados perfumes italianos. Eso formaba parte de su otra vida de casada. Lo único que permanecía intacto eran sus paseos a la luz de la luna para ensañarse con algún animal practicando lo que ella denominaba caza.
Ni siquiera traía trofeos, sino que se saciaba rematándolos una vez que los había cazado con su mortífero dardo. Debido a que profesaba una fanática fe en la magia, ahora probaba todo lo que caía en sus manos. Creía que para ingerir todo el poder de las ciencias ocultas, debía experimentarlo en primera persona. Estaba descubriendo las diferentes invocaciones a la deidad Lilith mediante ritos de sangre. Ella aún no conocía el poder infinito del oro rojo, embaucándole una alegría como si fuese una niña que estrena juguetes nuevos. Cruzaba al otro lado de la locura, pidiendo aún más, y Dorotea se lo estaba ofreciendo. Sus aposentos estaban rodeados de cientos de velas negras y rojas, que pese a la luminosidad que desprendían, la hacían sentirse cómoda en su nuevo santuario del terror. Las paredes estaban dibujadas con símbolos ancestrales de ritos de magia negra. Durante el día hibernaba, pero al caer el sol, su sed de sangre la despertaba para comenzar de nuevo. Recorría de nuevo esas galerías húmedas que la llevaban al sótano y se reencontraba con sus víctimas. Solo los muros de ese castillo supieron lo que allí acontecía. Sellarían en sus paredes para siempre la incontrolable locura que poseía a Ersebet, desencadenada ya hacía ya algún tiempo. Dorotea llevaba algún tiempo consiguiendo campesinas para ella. Engañaba a las madres que orgullosas entregaban a sus hijas, diciéndoles que tendrían una vida mejor al servicio de la condesa. En varias ocasiones observé cómo casi a diario iban llegando chicas de muy corta edad al castillo y que después de llegar nunca más se las volvía a ver por allí. A cambio de pertenecer al servicio de la condesa, a la familia de la chica se la abastecería con comida durante algún tiempo. Contentos por eso, nunca sabrían lo que le habían hecho a cambio de entregar a su hija a un auténtico demonio totalmente descontrolado que tenía intenciones que diferían mucho de lo prometido. Llegó el momento en el que la llegada de nuevas chicas será más frecuente. El primero de los muchos que llegaron desde entonces fue el que vi una noche desde la ventana. Eran dos. Una de ellas no alcanzaba los 13 y la otra pasaría de los 18. Dos bonitas campesinas que ilusionadas bajaban del carruaje sin tener conocimiento del horror que les esperaba. El invierno había llegado y todo el patio principal estaba cubierto de nieve. Cubiertas con solo unos harapos y una fina capucha, se frotaban los brazos para entrar en calor. En compañía de Dorotea, cruzaron el patio hasta la puerta de entrada, donde uno de los sirvientes les abrió la pesada puerta. La condesa se hallaba en la ventana, observando la llegada de sus nuevas víctimas. Su oscura y lánguida figura resaltaba a la luz de las velas. Su mirada ansiosa denotaba impaciencia por comenzar esa noche. Dibujó una escueta sonrisa en su rostro que me heló la sangre. Dorotea condujo personalmente a las chicas a los aposentos de la noble. Con la mirada fija en el suelo, cruzaron la puerta de la habitación. La condesa estaba sentada frente a su tocador con la mirada brillante. Estaba sentada en su sillón de madera de ébano, adornado con unas prolongaciones de madera
que se retorcían como una enredadera creando figuras extrañas. Su pálida piel, junto con su pelo negro, contrastaban con el terciopelo rojo carmesí de la silla. Con la cabeza ligeramente reclinada y con sus largos brazos, que apoyados en los reposabrazos, prolongaban aún más sus largos dedos, acechaba a las jóvenes. La sensación se parecía a cuando un lobo merodea a su indefensa presa y sin poder mover ni un músculo por temor a que en cualquier momento se abalanzara. Esta es absorbida por una alborotadora conmoción. Aquí están las chicas que me pidió, dijo Dorotea reclinando su cabeza. Se levantó de la silla y se dirigió con suma paciencia hacia las chicas. Estas eran incapaces de levantar la mirada para ver esa horrible figura. Una de ellas miró por el rabillo del ojo, sin querer cruzar una mirada fija con la condesa. Les ordenó que alzaran la mirada. Dorotea pudo ver cómo la mayor de las dos se había dado cuenta de que no iban a dedicarse a las tareas para las que se le había llevado a Secche. El aspecto de aquella mujer era de otro tiempo. El pestilente olor de aquella habitación, las velas negras y rojas que alumbraban la estancia, les hizo saber que estaban en presencia de la oscuridad. A medida que Ersebet se acercaba a las chicas, Dorotea observó cómo la más pequeña, acongojada ante la mirada devoradora de aquella mujer, miccionó. La condesa se decantó por la mayor de ellas. Dejaría a la pequeña para más tarde, pensó. Acariciando con sus huesos y blanquecinos dedos el cabello dorado de aquella, su primera víctima de esta noche, le invitó a que se acercara aún más a ella. Quería disfrutar de su belleza a una distancia más corta, de su olor a juventud, de la suavidad de su piel tersa y joven. Ordenó a Dorotea que llevara a la pequeña al sótano con las demás. Al mismo tiempo que Dorotea cogía a la chica del brazo y se dirigían a la puerta, sin perder la vista de la condesa, pudo observar cómo la boca de la condesa se dilataba para hacer lugar a unos afilados colmillos. Rápidamente bajó la mirada e hizo fuerzas para no retener más tiempo esa imagen en su memoria. Entre el terror y el asombro, la chica que se llevó Dorotea hacia el sótano, al ver tan espantosa escena, recordó las leyendas que hablaban de muertos que regresaban de sus tumbas y permanecían como hijos de la noche, bebían la sangre de los vivos y que impertérritos ante la muerte serían espectadores del paso de los siglos. A partir de esa noche, los gritos en Secche no cesarían. De nuevo, me volvieron a desvelar esos agónicos gemidos que se me habían incrustado en el cerebro de forma permanente. Pasaron horas hasta que los gemidos por fin cesaron, y como siempre sucedía con la llegada del amanecer, la condesa había acabado con ella. Tras varias horas, cuando Dorotea volvió a los aposentos de su ama, encontró una escena que ya se había convertido en algo habitual. La condesa se hallaba desfallecida en un rincón de la habitación, agotada por el festín. Dorotea la arrastró hasta la cama. Ersebet estaba completamente exhausta. Las drogas y el frenesí la habían sometido a ese catatónico estado. Tenía todo el camisón manchado de sangre y los brazos llenos de arañazos.
La chica se había defendido. Las chicas lugareñas eran bastante fuertes y valientes. Probablemente se habría resistido bastante. Al otro lado de la cama yacía el cadáver desnudo de aquella joven. Tenía el cuerpo lleno de llagas y latigazos. Después de mantener relaciones con ella, la había desangrado por completo. Dorotea la tapó con una sábana y llamó a uno de los fieles sirvientes de la señora. El tosco hombre se la cargó al hombro, como si se tratara de un venado, y la enterraron en uno de los caminos que llevaba al castillo. Ni siquiera se rezó una triste oración por su alma. Su rastro se esfumó cubierto por la tierra del sendero. Este episodio aconteció pasado una semana del fallecimiento del barón Nadashi. Su deseo descontrolado hizo que se empezara a permitir dar rienda suelta a todo aquello que le había manchado el alma. Inmediatamente después de la no tan pesadumbrosa muerte de Nadashi, en realidad había sido una liberación para ella. En absoluto sentía el más mínimo ápice de tristeza por la repentina muerte de su marido. Ahora le sobrevendría la innegable locura. Todos sus pensamientos reprimidos se convertirían en actos. Desde aquella época siempre residió en un lado de mi conciencia el terrible dilema de haber evitado esa situación desde la primera sospecha, denunciándola a las autoridades. Pero como sirvientes no tendríamos ninguna credibilidad, ya que ante las autoridades sería más válida como noble su aplastante versión de los hechos que la de unos simples sirvientes como nosotros. Aún así, pagaríamos muy alto el voto de silencio. No solo seremos capaces de expiar nuestra culpa, sino que todas las mentes de los que vivimos aquellas espantosas circunstancias durante aquellos largos años, sabiendo todo lo que allí sucedía, quedaron para siempre aturdidas por los recuerdos de aquellas noches de llantos y desvarío, que quedarían apartados en lo más profundo de nuestras mentes, como si la conciencia no fuese capaz de aceptarlo y decidiera ignorarlo.